¿Qué pensarían si les dijera que dentro de la mismísima Biblia hay otra biblioteca? ¿Sí? Una biblioteca entera de libros perdidos, que se mencionan en sus propias páginas, pero que con el tiempo, bueno, se esfumaron. Pues de eso vamos a hablar. Hoy nos vamos a meter a buscar esos textos fantasma. Así como suena. La Biblia tiene su propio Lost Media. Y no es broma. Escondidas a plena vista, entre versículos que seguro hemos leído un montón de veces, hay referencias a una colección de libros que los propios autores bíblicos usaron como fuentes. Pensemos en ellos como los eslabones perdidos de la literatura antigua. Bueno, manos a la obra. Arranquemos esta investigación con dos de los ejemplos más famosos de estos libros perdidos. Y ojo, porque ambos aparecen citados justo en medio de relatos de guerra y de milagros increíbles. Y aquí la tenemos, nuestra primera prueba contundente. Esto viene directo del libro de Números y fíjense qué interesante. El autor no está simplemente contando una historia de memoria. No. Está citando una fuente externa para validar un dato geográfico súper específico. ¿Dónde estaba una frontera? Es casi como si nos dijera, miren, esto es serio, está documentado aquí. Entonces, ¿qué era este libro? Pues los expertos creen que era algo así como una colección de poemas heroicos, de cantos de guerra. Pero lo más importante de todo, la clave aquí, es el hecho de que se cite. Esto nos demuestra algo fundamental. Los escritores de la Biblia no trabajaban en una burbuja. Al contrario, investigaban y hacían referencia a otras obras, tal como lo haría cualquier historiador hoy en día. Ahora, la segunda gran pista. Y esta es espectacular. Estamos en uno de los momentos más cinematográficos de todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando Josué le pide al sol y a la luna que se detengan. Y justo ahí, en medio de ese relato increíble, el texto nos lanza la pregunta. ¿Acaso no está esto escrito en el libro de Jacer? Es como decir, si esto les parece increíble, vayan y búsquenlo en esta otra fuente. El libro de Jacer, o Sefer HaYashar en hebreo, que se traduce como libro del recto o del justo. Y el puro nombre ya nos da una pista, ¿no? Sugiere que no solo hablaba de batallas, sino también de las grandes figuras, de los héroes de la historia de Israel. Era, al parecer, una especie de compendio de la historia nacional, pero contada en forma de poesía. Y esto lo confirma. El mismo libro que contenía el relato del sol deteniéndose, también tenía una de las elegías más conmovedoras de la Biblia, el lamento de David por su amigo Jonatán. Esto nos muestra que su contenido era súper variado. Pero como les decía, estos dos libros son solo la punta del iceberg. Muy bien, ya tenemos las primeras pistas sobre la mesa, pero ahora vamos a ampliar el panorama, porque estos dos libros, créanme, son solo el comienzo. Ahora es cuando vamos a ver la verdadera magnitud de esta biblioteca fantasma. Lo que estamos a punto de ver es que citar fuentes era una práctica común para los cronistas y profetas de la época. Estaban construyendo sus narrativas sobre una tradición literaria riquísima, que en su mayor parte lamentablemente ya no existe. Y aquí está la prueba. Miren esta lista. Tenemos las Crónicas de Salomón, el libro del profeta Natán, el libro de Gad el vidente, y la lista sigue. Los autores de los libros de Reyes y Crónicas nombran constantemente sus fuentes. Es como si nos estuvieran dejando la bibliografía. Mencionan anales reales, registros proféticos y crónicas detalladas que usaron para armar las historias que leemos hoy. Naturalmente, un misterio de esta magnitud atrae muchísima especulación. ¿Qué eran exactamente estos libros? Y quizás más importante, ¿cómo distinguimos la historia real de la ficción que ha surgido a su alrededor? Tomemos el libro de Jacer de nuevo. La mayoría de los expertos modernos cree que era una antología de poesía nacional, pero hay otras teorías, como la del famoso comentarista Rashi, quien sugirió que Jacer no era un libro separado, sino una referencia a los patriarcas justos del libro del Génesis. El debate, como ven, continúa. Y claro, donde hay misterio, hay oportunidad para el fraude. La idea de descubrir un libro perdido de la Biblia es tan, pero tan tentadora que inevitablemente han aparecido un montón de falsificaciones a lo largo de la historia. El libro de Jacer es el caso de estudio perfecto para entender este enredo. Miren, tenemos el texto original y perdido, el que la Biblia menciona. Luego, en el siglo XVIII, apareció una falsificación que engañó a muchos, y para complicar más las cosas, existe un auténtico comentario judío medieval que, por pura casualidad, tiene el mismo título. Así que es crucial no confundirlos. Es la pregunta del millón, ¿no? La respuesta más probable es bastante simple: el tiempo.
La mayoría de los documentos antiguos simplemente no sobrevivieron. Fueron víctimas de la descomposición, los incendios, las guerras, o simplemente no se consideraron lo suficientemente importantes como para ser copiados una y otra vez. A diferencia de los textos que, con el tiempo, sí fueron seleccionados para formar el canon oficial de la Biblia, estos otros, pues, se perdieron en la historia. Ok, ya descubrimos una biblioteca perdida. Exploramos las teorías y hasta las falsificaciones. Pero, ¿cuál es el punto crucial de todo esto? ¿Por qué es tan importante saber que existieron estos libros? El punto crucial es la escala. No estamos hablando de una o dos menciones curiosas. Hay más de 20 referencias a obras perdidas en el Antiguo Testamento. Y saber esto, de verdad, cambia fundamentalmente nuestra perspectiva. Y esta es la gran conclusión. La Biblia no cayó del cielo, es la sobreviviente de un mundo literario mucho más grande y dinámico. Sus autores leían, investigaban, citaban y estaban en diálogo con una multitud de otros textos. Eran parte de una enorme conversación cultural. Esta cita lo resume perfectamente. Cuando los cronistas mencionan sus fuentes, como los libros de Natán y Gad, es como si le estuvieran diciendo al lector: oigan, esto es historia real y documentada, y créanme, solo les estamos contando una parte. Lejos de debilitar la Biblia, estas referencias anclan sus narrativas en un contexto histórico real y verificable. El descubrimiento de esta biblioteca perdida dentro de la Biblia nos deja con una última idea fascinante. Si esto es lo que se perdió de una sola tradición literaria, ¿cuántas otras voces, cuántas otras épicas y cuántas otras historias del mundo antiguo se han silenciado para siempre, esperando quizás a ser redescubiertas?